sentidos, para platicar. No se preocupen, esto va a ir más allá de una conferencia. Vamos a hacer una charla amena, corta, no se preocupen. Hablando acerca de cuestiones de programación nutricional. Y es por eso que al hablar de programación nutricional y cuando me invitaron a participar en esto y que me dijeron que teníamos que traer a un experto de programación nutricional y programación metabólica, pues no pensé en otra persona que en Liliana. Entonces, Liliana, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y quisiera que platicáramos acerca de, a lo mejor en los últimos 10 años hemos estado hablando todo el tiempo y se nos ha estado diciendo acerca de la programación nutricional y mucho dirigido a la programación metabólica. Pero ¿qué en realidad engloba toda esta programación nutricional? Que nos expliques qué es esto de los 1000 días y recordar bien a qué nos referimos con este concepto. Gracias. Bueno, gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y por la presentación y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Como bien lo mencionas, realmente la parte de programación nutricional ha sido una de mis grandes pasiones y específicamente fue mi tema de tesis doctoral y por ello tengo un sentimiento muy especial, sobre todo porque hay algo y es recordar que la vida no comienza el día que se nace, sino el día que se fecunda, y desde ahí comienza ese día número 1 de esos 1000 días, hasta el día en el que el niño cumple sus 2 años de edad. Por tanto, durante todo ese periodo de tiempo hay una serie de ventanas de oportunidad en la cual podemos programar, no solamente nutricionalmente ni metabólicamente, como bien lo mencionas al niño, sino que de esta programación también deriva una parte de la programación específicamente de la microbiota y la programación inmunológica. Esto permite que vayamos más allá de solamente prevenir la obesidad, que era para lo que hacíamos esa programación nutricional, ¿no? Hagamos un poco de la hipótesis, de la teoría de las proteínas tempranas, de dar un menor aporte proteico para evitar la ganancia de peso exagerada durante los primeros 2 años de vida y con ende prevenir la obesidad en etapas futuras. Pero va mucho más allá de ello, va específicamente con la programación de esa microbiota y la modulación o la programación también inmunológica. Y ese es como el componente total o los 3 componentes de lo que es realmente la programación en general. Ok, entonces ya estoy entendiendo un poquito en el aspecto de que, si bien es cierto, hablar de proteína y hablar de cuestiones de programación metabólica o programación endocrinológica inclusive, ¿no?, que nos ha llamado en algunas ocasiones, es importante, hay que recordar que eso solamente es una rebanadita del pastel de las cuestiones de programación y que estos 1000 días de vida sí es más que un eslogan, sí es una buena forma de recordar todo el impacto que podemos tener como profesionales de la salud al momento de realizar o de ver cuestiones desde el punto de vista nutricional y que va más allá de la proteína. No es que no sea importante, pero va más allá de cuestiones de lo de la proteína. Oye, y si entendemos entonces que existe una programación de la microbiota, una programación inmunológica, una programación neurológica, prácticamente en estos 1000 días es donde más fuertemente ocurre esto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud para hacer una buena programación nutricional, una buena programación metabólica e inmunológica de la microbiota? Bueno, indudablemente, como lo mencionas, los 1000 días son importantes, pero sobre todo el primer año de edad del niño es aún mucho más importante. Y indudablemente la mejor programación, fuera de tener un buen embarazo, que la madre tenga un buen estado nutricional en el momento en el que se embarace, de que la ganancia de peso durante el embarazo sea adecuada, el tipo de parto, en el momento en el que el niño nace, su alimentación indudable y la mejor programación que le podemos ofrecer es la lactancia materna, ¿no? La leche materna es la primera, digamos, ventana de oportunidad una vez el niño nace para hacer una adecuada programación nutricional. Hablando un poco desde esa parte de nutrición personalizada desde específicamente esa leche materna. Oye, pero ¿de qué forma la leche materna entonces va a producir estos efectos? Digo, todos los de aquí somos profesionales de la salud, creo que traemos tatuado el hecho de que la leche materna es la mejor forma de alimentar. Pero ¿de qué, qué es lo que hace la leche materna especial o tan individualizada para que se pueda producir todos estos efectos? Bueno, como bien lo mencionas, creo que todos conocemos los componentes de la leche materna y durante muchos años habíamos tenido claro los principales 3 componentes de ellos enfocados en macronutrientes,
dejando de un lado que pues, el principal componente es el agua y que posterior a ello sus componentes sólidos, por así decirlo, estaba como una base específicamente lactosa, 70 más o menos gramos por litro, posteriormente grasas, casi que la mitad de esta lactosa, unos 40 gramos por litro, y en tercer lugar tendríamos unos componentes que ahí se mencionaba como oligosacáridos de la leche materna que pueden estar entre 5 y 15 gramos por litro, y realmente en cuarto lugar, no en tercero como pensábamos, está la proteína que generalmente puede tener 8 gramos por litro, que es como la mitad de ese promedio de los oligosacáridos, es decir, es un valor mucho más pequeño de esos oligosacáridos de la leche materna. Cada leche de cada mamífero está diseñada específicamente para su cría, y específicamente pues la leche materna está diseñada para su propio, la de cada madre está diseñada para su propio hijo. Hay miles de componentes, no solamente nutricionales, sino también hormonales, de señalización, ¿sí? Estos oligosacáridos tienen un componente muy específico y hay más de 200 que se han descrito, y cada uno de estos componentes hace que la leche materna termine siendo esa nutrición, digamos, personalizada, ¿no? Ok, pero a ver, entonces déjame entender esta, o sea, bueno, vamos a entender un poquito esta situación. Sí es cierto, esto rompe paradigmas de lo que antes se conocía de cuestiones de nutrición, porque si bien es cierto, siempre nos enseñaron que los 3 grandes macronutrimentos eran la lactosa, las grasas, una de los hidratos de carbono, las grasas y enseguida las proteínas. Claro, pero porque contaban esos oligosacáridos como, ok, hacen parte de esos carbohidratos, ¿no? Y ya. Ok, bueno, pero no, es algo, no son algo nuevo los oligosacáridos, no. O sea, eso tenemos conocimientos de hace mucho tiempo, pero no sabíamos muy bien ¿para qué? Como que en ese momento nos estamos, es como regresando a, venga, entendamos un poquito, o regresémonos un poco a estudios, digamos, de base, de saber cómo empiezan a funcionar, o cómo nos llevan a esas consecuencias o resultados clínicos específicamente, ¿no? O por qué son importantes. Ok, entonces un mensaje clave que tenemos que tener es que es bueno que existan una gran cantidad de oligosacáridos de la leche materna, y que es bueno que la proporción de proteína sea más baja, ¿no? De lo que a lo mejor conceptualmente tendríamos. O sea, es muy mejor que haya muchísima mayor cantidad de oligosacáridos. Ahora, estos oligosacáridos que son, vamos, estructuralmente o químicamente, o sea, el punto que quiero llegar es que no nos enseñaron qué eran estos oligosacáridos. O sea, yo creo que nadie de nosotros los vio en la facultad. Y para que nos los aprendamos, o sea, cuando de primera vez o de primera instancia te pones enfrente de todas las estructuras de los oligosacáridos y de los nombrecitos tan raros que tiene, bueno, pues te puede dar miedo. Entonces, entender que estos oligosacáridos están los monosacáridos, los disacáridos, y a partir de 3 o hasta 22 cadenas, o sea, hasta 22 uniones de estos monosacáridos, de estos monómeros, se llaman oligosacáridos, y que la base es una lactosa, y que si yo le pego otro tipo de hidrato de carbono como la fucosa, bueno, entonces eso es 2-fucosilactosa, ¿no? Y que así se van modificando estos nombrecitos. Y que, como siempre he dicho, a lo mejor es muy ocioso tratar de aprendernos el nombre de los 200 oligosacáridos, por el momento no tenemos esa necesidad, pero sí comprender que hay diferentes tipos de oligosacáridos, ¿no? Que el más abundante, 2-fucosilactosa, cumple funciones en específico. Platícame de eso, ¿qué funciones tienen estos oligosacáridos de la leche materna? ¿Por qué son tan importantes? Vale, pues la primera, la digamos como que más conocida, es que sirven como alimento para esas mismas bacterias, digamos así, o microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Hace poco incluso escuchábamos los dos en una de las conferencias de microbiota que decían, claro, tenemos como, somos lo que comemos, ¿no? Pero más allá de que somos lo que comemos, somos lo que las bacterias que tenemos comen, ¿sí? O somos lo que comen lo que comemos, por decirlo de esa forma, como un trabalenguas, ¿no? Y ¿Cómo? ¿Somos los que comen los que comemos? No, somos lo que comemos, es la base de lo que generalmente pensamos, ¿no? Comemos esto, somos esto. Pero también somos lo que come, lo que nosotros comemos. Y de esa forma es muy importante porque tienen un efecto específicamente, como, yo sé que no te gusta mucho la clasificación de prebiótico, probiótico, bueno, esta parte buena, mala y demás, pero vienen a alimentar esas bacterias, ¿no? Y esa parte de esa microbiota, sobre todo protectora. Entonces, de esa manera también modulan muchísimo la adhesión microbial y, por tanto, modulan la invasión en la mucosa intestinal. Tienen
muchos efectos, sobre todo en la señalización celular, de célula a célula, y pueden modular el sistema inmunológico, pueden llegar, como tú bien lo mencionabas, a capacitar específicamente el sistema inmunológico, a favorecer las citocinas o incrementar más bien las citocinas o modular más bien las citocinas antiinflamatorias y también las proinflamatorias. Tienen efectos específicamente en patologías como por ejemplo autoinmunes, infecciosas, algunas atopias y un sinnúmero, digamos, de outcomes clínicos que van a llegar a favorecer el desarrollo del lactante. Ok, entonces entiendo el punto de que sirve como alimento para estas bacterias buenas, que la inmensa mayoría de las bacterias que tenemos en nuestros intestinos son buenas. Nada más es el tipo, la proporción de este tipo de bacterias. Entonces, entender que estos oligosacáridos son el alimento favorito de las bacterias más benéficas. Sí, o más protectoras. Bifidobacterias, lactobacilos, que sobre todo en esos primeros meses de vida, en esos niños, son los que van a traer mejores efectos benéficos, ¿no? Recordar que los lactobacilos y las bifidobacterias no solamente comen estos oligosacáridos, si bien es cierto, la lactosa también es un excelente alimento de estos, las proteínas del suero también son un excelente alimento, tienen efecto bifidogénico. Pero una de las cosas que más nos ha llamado la atención en los últimos tiempos y que nos ha dejado la boca abierta es entender que al momento de que estos oligosacáridos alimentan a estas bacterias buenas, a su vez estas bacterias benéficas van a capacitar adecuadamente al sistema inmunológico. Y entonces muchos de los factores o de los efectos benéficos que a través de décadas hemos pregonado de la leche materna, de menor riesgo de enfermedades gastrointestinales, menor riesgo de enfermedades atópicas, menor riesgo de obesidad, mejor riesgo de enfermedades autoinmunes, de diabetes, de leucemia inclusive, están mediadas no únicamente, pero sí en su gran mayoría por las cuestiones de los oligosacáridos de la leche materna. Indudablemente, es así. O sea, como que nos regresamos a entender por qué pasaban estos, digamos, efectos, o por qué pasaba este efecto protector de la lactancia materna en algunas patologías clínicas, ¿no? En algunos outcomes. Perfecto. Oye, ¿y esto es real? O sea, sí tenemos estudios acerca de... Ahorita digo, ya tenemos la tecnología para poder sintetizar estos oligosacáridos de la leche materna. ¿Tenemos evidencia al respecto de que estos oligosacáridos puedan tener un efecto benéfico con su suplementación? Sí, indudablemente sí, y hay estudios partiendo, digamos, de la base y de esa estructura de ir creciendo o aumentando el nivel, digamos, de evidencia dependiendo del tipo de estudio. Por ejemplo, los estudios in vitro muestran que ante la presencia, digamos, de estafilococos, específicamente streptococos, que haya presencia de oligosacáridos, estos dejan de proliferarse, es decir, como si permitieran una protección, como lo mencionaba. Pero también hay estudios, partiendo sobre todo de estudios de seguridad, en el cual tanto la EFSA como la FDA aprueban su uso, no solamente porque son adecuados, porque los niños que lo toman tienen un adecuado crecimiento, un adecuado desarrollo, sino que no tienen infecciones, es decir, por eso se consideran seguros como tal. También hay estudios que muestran cómo reducen infecciones, como tú lo mencionabas, e incluso trastornos funcionales digestivos como el cólico, que en eso más bien te devuelvo yo como la pregunta para que nos aclares un poco cómo esa relación, digamos, del eje cerebro-intestino llega a modular, o cómo la adición de esos oligosacáridos lleva a hacer que el niño, pero específicamente, tenga menores manifestaciones de trastornos digestivos funcionales. O sea, que ¿cómo disminuyen estos...? Sí, ¿por qué? O sea, la adición de estos oligosacáridos. Los estudios que se tienen actualmente, digo, no fueron diseñados para evaluar esa situación. Pero lo que se ha observado es que cuando se administran estos oligosacáridos de la leche materna, digo, los que tenemos disponibles, 2-fucosilactosa y lactoNN-tetraosa, el LNNT, que se ha identificado que en un ensayo clínico aleatorizado aquellos niños que recibieron este tipo de suplementos tuvieron menor eventos de bronquitis, menor eventos de infecciones de vías superiores, menor necesidad inclusive de utilizar medicamentos en general, ¿no? Y menor frecuencia de utilizar antibióticos. ¿Esto en qué se generó? ¿Por qué? Porque muchos de los trastornos funcionales gastrointestinales que se presentan de forma habitual en los niños
su frecuencia, como el cólico, ¿no? Como esta disquesia, como cuestiones de reflujo, se vieron disminuidas. Y es muy similar a como los resultados que teníamos cuando adicionábamos los probióticos, ¿no? Tenemos evidencia clara que adicionar, por ejemplo, Lactobacillus reuteri puede disminuir cólico y trastornos funcionales gastrointestinales. Si tú, en lugar de darle directamente el probiótico, estás dándole la comida para que finalmente estas bifidobacterias y estos lactobacilos puedan tener una buena comunicación con el sistema inmunológico y con el sistema nervioso. Tú sabes que la microbiota regula la motilidad intestinal. O sea, el que tú tengas una buena motilidad en mucho depende del tipo de microbiota que tengas. Por lo tanto, al darle de comer la mejor comida que existe para ellos, favoreces que este tipo de trastornos funcionales gastrointestinales se disminuyan. Entonces, esa fue la observación y ese es el mecanismo a través del cual pensamos que está ocurriendo esta situación. No fue dirigido hacia eso. Hay ciertos estudios que tenemos que investigar para ver cuáles son las moléculas mediadoras, pero claramente, o sea, se conoce que aquellos niños que tienen alimentación con leche materna padecen con mucho menor frecuencia estos trastornos funcionales gastrointestinales en comparación con aquellos que no. Bueno, entonces, indudablemente cualquier acción que se haga en favor de incrementar esa microbiota protectora, para no decirle como buena ni mala, sino protectora, indudablemente repercute o mejora el estado de salud del niño, no solamente de manera nutricional, metabólica, sino también inmunológica, y a su vez en estos trastornos digestivos funcionales que pudiesen ser uno de estos resultados o que favorecen, ¿no? Entonces cualquier acción de alimentar o incrementar esta microbiota protectora, pues sencillamente también van a favorecer incluso el neurodesarrollo, ¿no? Que es algo muy importante. De acuerdo. Lo que te quería preguntar, y en final es como que redondear toda esta situación, es, ¿verdaderamente tendrá sí tendrá una implicación importante desde el punto de vista nutricional el contar con estos oligosacáridos? O sea, ¿tú consideras que verdaderamente agregar este ingrediente o tener ese ingrediente verdaderamente puede hacer un parteaguas o cambio en las cuestiones nutricionales? Claro que sí, toda la parte de programación nutricional incluye esa parte de alimentar o nutrir muy bien esa microbiota, ¿no? Y aunque en este momento de esos 200 tengamos 2 y seguramente se seguirán descubriendo más, pues cualquier aproximación real o más cercana a la leche materna, a ese estándar, indudablemente es favorable, y adicional que pues es seguro también, ¿no? Y sobre todo entender que las cosas no funcionan solamente por un solo ingrediente, ¿no? Esas balas de plata que siempre hemos querido, ¿no? Poner, y en todo, ¿no? En toda la parte de cuestiones de medicina, pero también en cuestiones nutricionales, el pensar que, bueno, pues si comes espinaca es porque vas a ser súper inteligente o vas a ser súper fuerte. Entender que no es solamente un ingrediente, sino son varios, ¿no? Es la combinación, el efecto sinérgico. La parte simbiótica incluso de los 3 macronutrientes principalmente, y más todos los otros componentes, otros 500 componentes de esa misma leche materna, indudable, no solamente es un buen aporte de proteína, un buen aporte de la calidad proteica, sino también de grasas de buena calidad, y la parte, sobre todo estos carbohidratos o el aporte de lactosa, inclusive el aporte de estos oligosacáridos, el aporte de la proteína, todo, el aporte de la grasa, todo conjunto funciona de manera adecuada, no de forma aislada, como tú bien lo dices. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Abrimos para preguntas. La verdad, como les decíamos, esto iba a ser demasiado corto y vamos a tener para abrir preguntas. Siempre la primera pregunta es difícil que salga y ya después todos quieren estar con la mano arriba. ¿Nadie? ¿Dudas? ¿Comentarios? Es que son los del norte, así son. Una pregunta recurrente que a lo mejor ahorita se me vino a la mente es, ¿tú qué piensas acerca de las cuestiones de estos oligosacáridos de la leche materna en los pretérminos? O sea, ¿qué papel podrían llegar a tener? Indudablemente, de la misma forma en la que utilizamos la leche materna, y que sabemos que esta leche materna en los pretérminos no suele ser completamente suficiente, cuando se da este tipo, digamos, de oligosacáridos en alguna fórmula que se utilice para estos pretérminos, también actúa de la misma manera, se aproxima a esta digamos,
a este gol estándar que es la leche materna. Y asimismo, como también está demostrado el uso de probióticos en pretérminos y demás, pues de la misma forma estos oligosacáridos funcionan también en esos efectos para algunos resultados clínicos, específicamente en los niños pretérmino, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todavía nos animan? Los grillos. Sí, los grillos se ven ahí. Oye, ¿y existirá diferencia, por ejemplo, tener dos que tener una? Claro, ojalá tuviéramos los 200, ¿no? No, bueno, sí, pero... o sea, sí tenemos... Sí. O sea, sí hay diferencias. Sí, incluso los estudios muestran que menores infecciones, porque claramente los resultados son diferentes dependiendo del uno del otro, ¿no? Y eso tú mejor que incluso lo conoces. Pero sí, en el momento en que se vayan agregando uno, se vaya agregando otro y demás, seguramente podemos como desbaratar ese rompecabezas de qué o para qué sirve cada uno de ellos en cuanto a los resultados, ¿no? De pronto en alguno específicamente encontraremos a futuro, seguramente nos toca verlo, seguramente no nos toca verlo. Venga, encontramos el resultado o encontramos por qué o de qué manera funciona para la prevención de, no sé, de leucemia, de cáncer, para qué funciona para enfermedad autoinmune, en qué momento funciona para enfermedad atópica, ¿no? Oye, ¿y la cantidad de los oligosacáridos tendrá que ver? O sea, ¿qué tanto le suplementes? No sé, dime tú. La verdad es que todavía no lo sabemos muy bien cuánto sería la cantidad muy necesaria. Es que hay veces en que siempre pensamos que más es mejor, pero no siempre... Incluso por eso va el rango, ¿no? Exacto. Y por eso hay diferencia incluso en poblaciones, específicamente en el contenido de oligosacáridos en mujeres, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que existen diferencias en las mujeres? Sí, hay diferencia en el contenido de oligosacáridos en mujeres, por ejemplo, si comparamos mujeres... si no estoy mal, de Perú o de Latinoamérica con europeas, ¿no? Hay diferencia en esos contenidos y eso también hace mucha referencia o nos permite elucidar el cómo de manera todos los factores que influyen desde la nutrición materna, desde el estado nutricional, desde la parte cultural, lo que encontramos, lo que comemos, pues permite modificar a la larga ese contenido de oligosacáridos en la leche materna, ¿no? Oye, pero es que estás rompiendo también otro paradigma grande, porque siempre nos han dicho que la leche materna es igual a de todas las mujeres, ¿no? O sea, en aras de estas cuestiones, digo, es muy válido, ¿no? En aras de promulgar y de favorecer la lactancia materna, siempre decimos toda la leche materna es muy buena. Y creo que aquí no venimos a ver cuestiones de calidad, pero sin desmerecer en su calidad, sí hay diferencias en la leche materna. Sí, incluso es indudable, y el mensaje más importante, digamos, para responderte a esa pregunta es que independientemente de cualquier factor, no hay nada que se le iguale a la leche materna. No importa si la mamá está desnutrida, si la mamá está obesa, que cualquiera de las dos son mujeres con una enfermedad, no son mujeres como del rol estándar, o sea, para permitirlo ver de esta manera. El gol estándar viene, digamos, de una parte en la cual la mujer idealmente tuviera un estado nutricional adecuado, pero incluso en mujeres que sufren obesidad, cuya la obesidad es una enfermedad y ya no sería ese gol estándar, incluso ahí la leche materna sigue siendo la mejor opción, y eso es indudable. Pero también es indudable que el estado nutricional de la madre influye en el contenido nutricional de esa leche materna, incluso a veces ni siquiera nutricional, sino también de esos otros componentes como hormonales, regulatorios y demás, endocrinos y demás. Por ejemplo, hay algo muy importante, y es que cuando uno compara leche materna, dependiendo del estado nutricional de las madres, la densidad energética continúa siendo exactamente igual, que generalmente está medida por pruebas de crematocrito, que lo que mide es el contenido de grasa, y aparentemente está igual, pero lo que no sabemos es cuántos de los otros componentes pueden estar cambiando y siendo diferentes, hablando un poco más de calidad más que de cantidad, ¿no? Entonces eso sí hace la diferencia. Si la madre, por ejemplo, tiene deficiencia de vitamina D y está lactando, es indudable que seguramente su hijo también va a estar con deficiencia de vitamina D si está recibiendo esa lactancia materna exclusiva, ¿no? Y abonando a este punto es entender que sí, también los oligosacáridos de la leche materna, las proporciones que están en las mujeres, por así decirlo, o su estado de secreción o de producción de estos oligosacáridos de leche materna, pues sí, a lo mejor es diferente. Hay perfiles completamente diferentes. O sea, una mujer o las mujeres mexicanas no son iguales a las mujeres chinas en cuanto a la producción de estos oligosacáridos, y entender que ciertos oligosacáridos cumplen funciones que se han identificado, ¿no? O sea, 2-fucosilactosa tiene efectos directos para matar E. coli, tiene efectos directos para disminuir
virus sincicial respiratorio, ¿no? Que es muy importante, los neonatólogos de aquí, o sea, tiene efectos claros. LNTT tiene efectos claros para disminuir los efectos de influenza, por ejemplo. Entonces, entender que estos se van a ir modificando y que van cambiando día a día, y que inclusive desde etapas intrauterinas está en contacto con estos oligosacáridos. Entonces, sí creo que estamos en un punto muy importante, en un gran momento de cuestiones desde el punto de vista nutricional, no porque apenas estén los oligosacáridos de la leche materna en la leche materna, sino porque estamos aprendiendo a entender el por qué y por qué funcionan y de la forma en cómo lo realizan, ¿no? Entender que muchas de las funciones que nosotros creíamos mágicas de la leche materna, estamos entendiendo cuál es la razón, tienen una razón de ser.